Atacan a balazos al alcalde de Taxco Guerrero. Van 15 aspirantes asesinados rumbo a las elecciones 2024. El Papa Francisco preguntó quién será la próxima presidenta de México. Y todos los detalles de la Marcha Rosa el próximo domingo en el Zócalo. Buenas noches, México. Comenzamos. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Buenas noches, una emisión especial este jueves. Regularmente son todos los miércoles, hoy, solo por hoy, en jueves, porque ayer fue 14 de febrero y pues quisimos respetar esa fecha. Para los católicos, miércoles de ceniza, para otros, pues una celebración por el Día del Amor, de la Amistad. Espero la haya pasado muy bien. Gracias por estar en este noticiero cada semana. Tiene una cita con nosotros. Yo soy Gustavo Sánchez. Aquí comenzamos con las noticias más importantes y quédese porque tenemos un programa muy bueno esta noche. En Guerrero las cosas están que arden. Mario Figueroa, alcalde de Taxco de Alarcón, sufrió un ataque armado mientras se desplazaba en su camioneta en el barrio de Capilintla. El funcionario municipal resultó ileso, afortunadamente. Sin embargo, uno de sus escoltas terminó herido y uno de los agresores abatido por la seguridad del presidente municipal. De acuerdo con reportes preliminares, una motocicleta se aproximó a la camioneta del alcalde y abrió fuego. Sin embargo, el blindaje del vehículo resistió el embate. Las autoridades lograron la detención de uno de los agresores, mientras que otro logró huir en dirección desconocida. Las cosas que están pasando en este país, esto contra el alcalde de un importante municipio de Guerrero, Taxco Guerrero. Hoy en lalista.com lo invito a que visite lalista.com este jueves porque tenemos un reportaje especial que le quiero presentar y comentar brevemente. La mitad del país, un foco rojo para las elecciones de 2024. Especialistas consideran que para la próxima elección está en riesgo la existencia del voto libre y de la democracia en vastos territorios del país. Así es el análisis que hicieron especialistas consultados por lalista.com. Y llevábamos un registro, fíjese usted cómo son las cosas, llevábamos un registro de 34 asesinatos relacionados con violencia política y tan solo de aspirantes habíamos puesto que iban 14, hasta antes de la publicación de la nota, 14 aspirantes asesinados rumbo a las próximas elecciones y mostramos cómo está el país. La mitad del país un foco rojo, 15 estados en rojo porque hay riesgo alto o muy alto de intervención del crimen organizado. Y le decía, llevábamos un registro de 14 aspirantes asesinados. ¿Y qué cree? ¿Cómo son las cosas? Pues ya hay uno más, ya son 15 aspirantes asesinados. Hoy la noticia es que Manuel Hernández, candidato a diputado local por parte de Morena, fue asesinado en Misantla, Veracruz, este jueves. El ayuntamiento de dicha localidad lamentó la muerte del político, quien fue ejecutado mientras viajaba a bordo de su camioneta. Le digo, es el aspirante número 15 que es asesinado y la lista de violencia política, porque no solo se reduce a los aspirantes, también han matado encuestadores el año pasado, personal de los partidos, en fin, dirigentes, secuestraron en Guerrero al dirigente de Movimiento Ciudadano, en fin, en este caso hay por lo menos ya 35 víctimas, 35 asesinatos relacionados con violencia política, tan solo en este proceso electoral, y 15 aspirantes, 15 personas que querían ser candidatos, todo apuntaba que iban a ser candidatos para las próximas elecciones, pues han sido asesinados. Así está el panorama actual en el país. Vamos a seguir de cerca qué es lo que ocurre en los siguientes días, porque ya la elección está prácticamente a la vuelta de la esquina. Bueno, y vamos a la nota del día. Estuvieron las dos candidatas presidenciales con el Papa Francisco. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición opositora Frente Amplio por México,
y Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la Alianza Morena-PT Partido Verde, se reunieron en privado con el Papa Francisco. Estamos viendo las imágenes. En su mensaje en X, Gálvez dijo que le reafirmó al Papa su fe por Dios y la Iglesia Católica y aseguró que Francisco mereció la mayor de las suertes, sin hacer mención específica de las elecciones en México, las cuales se realizarán, como todos sabemos, el domingo 2 de junio. La reunión de Gálvez fue antes que la de Sheinbaum y ahora vamos a hablar de eso. La de Sheinbaum se dio este día. La candidata informó que también tuvo un encuentro con el Papa, calificó la reunión de excepcional, que duró 1 hora. Dice que nunca olvidará esta reunión con una forma sencilla y cálida que muestra la grandeza del Papa Francisco. Le llevé de regalo unas hermosas piezas del pueblo Wixárika. Las dos les llevaron regalos. Es común, ahora vamos a hablar de estos encuentros con el Papa Francisco, es común que le lleven regalos al Papa y pues las dos candidatas le llevaron regalos. Hoy nos acompaña y le agradezco que esté con nosotros el padre Mario Ángel Flores, quien es miembro de la Comisión Teológica Internacional que asesora al Santo Padre en cuestiones doctrinales de gran relevancia y actualidad. ¿Quién mejor que usted que hablar con usted, padre, sobre esta visita de las candidatas presidenciales? ¿Cómo las vio en una primera reacción? ¿Cómo las vio a las dos con el Papa? Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación para estar contigo y comentar este importante hecho. Naturalmente, es un hecho relevante y para mí muy significativo que hayan sido recibidas las dos candidatas. Es un hecho que la Santa Sede cuida siempre, ¿no? No manifestar de alguna manera una tendencia hacia alguien, un apoyo hacia alguien. El Papa y la diplomacia de la Santa Sede es siempre muy cuidadosa de la apertura a todos los ambientes políticos. Incluso a veces se puede criticar, por ejemplo, que reciba algún dictador, por ejemplo, pero si está al frente de un país, es importante entablar el diálogo. Eso es lo importante para la Santa Sede. Y en este caso, me parece muy atinado que las dos candidatas que están pues, en el camino para poder ser presidentas de México hayan sido recibidas una y otra casi simultáneamente. Padre, usted sabe que en las redes sociales, yo en parte también lo invité por eso, se dicen muchas cosas que a veces pues no tienen sustento. En este caso, en las redes sociales, se llegó a decir que Xóchitl había ido a ver al Papa y que debido al celo que sintió Claudia Sheinbaum, también pidió su reunión con el Papa. Estas reuniones no son express, estas reuniones tienen seguramente pues toda una línea de tiempo atrás que se había programado estas reuniones. Cuéntenos cómo es ese proceso. ¿Es fácil llegar a reunirse con el Papa? Bueno, en este caso, como una reunión privada como la han tenido, hay que distinguirla de la reunión oficial para un mandatario, para un dignatario, un personaje, donde se sigue una serie de protocolos a través de distintos filtros, digamos así, en el Vaticano. Pero una reunión privada no necesita de tanto tiempo, de tanto espacio. Es probable que esta visita no haya sido preparada con mucha antelación, pero lógicamente no de un día para otro, ¿no? Como a veces se podía pensar que ante la visita de Xochitl, pues inmediatamente reaccionó Claudia y al día siguiente está ella ahí, ¿no? Debió haber sido un par de semanas antes la preparación de ambas visitas. Y por lo que puede verse en este caso, no fue el camino protocolario, que puede ser la nunciatura, que es la representación del Papa en México o en cualquier país, la nunciatura, que es equivalente a una embajada, o bien los organismos propios de la Santa Sede, pero en una visita privada cuenta mucho los contactos directos. Y a mí me parece interesante haber escuchado a Claudia dando agradecimiento a un personaje, ¿verdad? Mauricio Sulaimán,
que es, lo presentan aquí, de hecho así es, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y parecería, bueno, ¿qué relación hay para esto? Pero no, él es presidente, y este es el motivo principal, de una institución que le interesa mucho al Papa, que es propia de él desde que era arzobispo de Buenos Aires. Se llama Escolas Ocurrentes. Es un programa para escuelas de secundaria, preparatoria, sobre todo, para que las escuelas trabajen con los jóvenes más desfavorecidos. Las escuelas privadas, las escuelas católicas, trabajen y ahí está Sulaimán, que se ha entrevistado muchas veces con el Papa, porque él es el promotor de esa actividad aquí en México. Así que puede haber ese contacto más directo, ¿no? Y además puede haber un contacto a través de los cardenales, de los obispos mexicanos. Es el mismo caso de Xóchitl, seguramente ha sido a través de ellos. Pero hay otro personaje principal que no debemos dejar de lado. Es el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Pietro Parolin conoce muy bien la situación de México. Él fue secretario de la Nunciatura aquí hace 30 años y hace 2 años estuvo en México. Visitó al presidente, estuvo Claudia Sheinbaum ahí, lo llevó a la réplica de la Capilla Sixtina que estuvo en el Zócalo junto con Claudia Sheinbaum y el presidente. Y después se entrevistó con el secretario de Relaciones Exteriores, donde hubo una gran celebración por los 30 años del restablecimiento de relaciones México-Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Él conoce de primera mano toda la situación política de México y creo que detrás de este encuentro está él principalmente. Del encuentro con las dos. Del encuentro con las dos, por supuesto, porque el cuidado, decía, de la Santa Sede es mantener siempre el equilibrio. El equilibrio no habría sido suficiente solamente recibir a cualquiera de las dos, ¿verdad? Sino a las dos importantes. Y un detalle más que creo que juega mucho en esto, el Santo Padre, el Papa Francisco, valora muchísimo a la mujer y al darse cuenta que estamos en una contienda muy especial este año, una contienda que tiene mucha trascendencia en lo que vaya a suceder el mes de junio, seguramente él ha tenido interés. Yo voy a decir algo que, pues, de manera personal puedo decirlo. En mi último encuentro con el Santo Padre fue a principios de diciembre y en el saludo, junto con la comisión teológica, donde estamos 30 teólogos, en el momento del saludo personal, en el momento en que vamos saludándolo cada uno de nosotros, su pregunta conmigo, inesperada para mí, fue, eh, oye, padre, ¿y quién va a ser el presidente de México el próximo año? Entonces, él está muy al tanto de lo que está sucediendo. Esto fue en noviembre, ¿no? Su Pero pregunta, díganos qué le contestó. no, yo en primer lugar pensé de qué está hablando, o sea, porque puede haber presidente de la CEM, puede haber presidente de México, ¿no? Pero de pronto le dije, mire, Santo Padre, es muy pronto para dar un veredicto, pero va a ser pues la contienda va a ser muy interesante. No le dije quién, ¿verdad? Le dijo que iba a ser mujer la próxima presidenta. Sí, porque digo, sí se lo dije, pero no le dije quién, porque realmente incluso en ese momento solo estaban dos candidatas a principio de diciembre. Pero sí le dijo que las probabilidades marcan que toca mujer. Sí, eso sí, pero ni siquiera mencioné nombres, nada más. Seguramente será una mujer, porque pues ahí están las dos principales, ¿no? Pero quiero decirlo como una anécdota personal de que el mismo Papa estaba interesado esto en diciembre. Por eso no es extraño que haya habido esto. El Papa está interesado de lo que sucede en México, está informado de lo que estamos viviendo y no es extraño
que se haya dado este encuentro. Para él es muy importante lo que suceda en nuestro país en este año. Y pues el haberse encontrado con ellas refleja dos cosas. No solo su interés, por supuesto, que ahí está, ¿no? Porque no, la respuesta no da un encuentro, una audiencia privada, pues nada más porque alguien lo pide, ¿no? Sino porque hay un motivo. Y en este caso, estamos viendo que cuidan los aspectos diplomáticos, recibe a las dos, cada una en su tiempo, y por otra parte, manifiesta esta presencia de la iglesia para que quien resulte sepa, sepa respetar la libertad religiosa, que es un valor que a la iglesia le preocupa mucho en los distintos países, la libertad religiosa. Libertad religiosa que no solo es profesar una fe, sino influir desde esa fe en el ambiente político y social y cultural. Entonces creo que es una buena iniciativa del Santo Padre remarcar en nuestro país la libertad religiosa, porque esto, si bien ya se ha madurado desde hace más de 30 años, el cambio constitucional que se dio en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, las asociaciones religiosas no eran reconocidas por nuestra Constitución hasta hace 30 años, desde la Constitución del 57, 1857, y la Constitución de 1917, no reconocían a la iglesia y a las iglesias. Ahora sí, no solo es relación iglesia-estado, que ya está dada, sino también la libertad religiosa para los ciudadanos. Pero es un punto que en México no queda claro. Pesa mucho la historia en que la religión no debe entrar en la política. Esto es algo muy nuestro en nuestro país. Esto no se da en otros países, por lo menos no de la misma forma. Y el hecho de que el Papa intervenga, porque tiene una autoridad moral en el mundo y es reconocida también aquí en México, es un buen signo, es una apertura hacia este campo político que se está preparando. Eso comenta que le pudo haber dicho el Papa a las dos candidatas. Ahora, respecto a lo que le pudieron haber dicho ellas al Papa, ¿qué habrá sido? ¿Una carta de buenos deseos, de promesas? ¿Qué le pueden decir al Papa en estas audiencias? Mira, yo creo, por lo que ellas mismas reflejan, que en el caso de Xóchitl, ella está muy al tanto de las preocupaciones que tiene el Papa por la gente marginada, por los problemas de los jóvenes, por el problema grande que hay en México de la criminalidad, de la inseguridad. Y creo que ahí estuvo el tono por una parte, ¿no? Es una preocupación del Papa y sobre todo Xóchitl utilizó una palabra que es muy del Papa Francisco, los descartados. Hay que ver primero por los descartados, es decir, por aquellos que aparentemente no cuentan en la sociedad y que debe ser la preocupación de la iglesia. Y en el caso de la misma Xóchitl, pues ella reafirma su fe. Ella es católica y muestra que conoce y que practica su fe. En el Claudia caso, Sheinbaum no es católica, por lo que Sheinbaum no es católica, ella, todos lo sabemos, es de una familia que viene del judaísmo y yo no podría decir si es practicante o no, pero católica no es, de tradición católica no es, sino de una familia de tradición judía. Entonces ella es más respetuosa en ese sentido y manifiesta su admiración por el sentido humanista del Papa. Bueno, es el humanismo cristiano. El humanismo más común y más propio es el humanismo cristiano. Ella simplemente dice, le reconozco su gran valor porque es un gran humanista. Creo que hay una mayor afinidad en cuanto a diálogo y presencia, pues con Xochitl, pero igualmente, o sea, hay también una posibilidad de encontrar esa afinidad
y ese reconocimiento, incluso una admiración de parte de Sheinbaum. O sea, las dos entrevistas privadas que no fueron en el lugar oficial de los encuentros, de las audiencias con los jefes de Estado, no fueron ahí, que es el Palacio Apostólico, fue más bien en la Casa Santa Marta, donde es algo más informal y al mismo tiempo no solo privado, sino al mismo tiempo más sencillo, más familiar. Ahí es donde les dio la posibilidad de encontrarse, que es esa casa donde él decidió vivir dentro del Vaticano, naturalmente. Es un pequeño edificio donde es una especie de hospedería y donde él vive y ahí las recibió. La recibió literalmente en su casa. Literalmente, ahí en su casa, en una forma más familiar, más sencilla, más cercana. Ahora alguien le va a decir al Papa, oiga, Papa, faltó un candidato, o sea, hay otro candidato también, o ya eso lo damos por descontado, como muchos. Yo, por ejemplo, le soy sincero, padre, en el noticiero no metemos muchas notas de Jorge Álvarez Maínez porque a final de cuentas sabemos que no tiene posibilidad de ganar. ¿Qué le van a decir al Papa al respecto? No, yo pienso que él debe saber que hay otro candidato, pero bueno, para mí el primer interés es porque hay dos candidatas que tienen posibilidades y el Papa está con todo el interés de recibirlas. Ahora, en el tercer caso, no sé incluso si alguien haya hecho siquiera un movimiento diplomático para entrevistarse con él, ¿verdad? Pero creo que si lo pidiera, pues en correspondencia lo recibiría, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Pero no sé si esté en el interés del tercer candidato. De cualquier forma, el peso sería muy distinto, ¿no? Todos vemos que en este caso, si fue primero Xóchitl, algunos dirían, bueno, tomó la iniciativa, y esto es interesante. Pero lo interesante es que está equilibrada la situación, ¿no? 2 días de diferencia, un encuentro en las mismas circunstancias y un diálogo personal sobre la situación de nuestro país. Y a punto de comenzar la parte final, la más importante, de esta contienda electoral. Me llama la atención que dice que hubo seguramente más afinidad con Xóchitl Gálvez y yo veo a los obispos del país, a la Iglesia Católica, en esa misma línea. Los veo más coincidentes o que están del lado de una candidata. ¿Van a respetar la Iglesia Católica los resultados de la elección del 2 de junio? Bueno, la Iglesia Católica no tiene por qué no respetarlos, ¿verdad? Lo que, lo que sí debe expresar la Iglesia, y lo harán nuestros obispos en poco tiempo, creo, el que se respete en el proceso electoral las leyes electorales, que se respete, y eso no es la Iglesia, sino son los actores políticos los que deben respetar el proceso, los elementos para promover su propia candidatura, que pues no se tenga los dados cargados de manera oficial, ¿verdad? Tenemos un árbitro que debe ser escuchado, un árbitro que debe ser respetado, mejor dicho, el INE, y que pues sea una contienda abierta, ¿no? Donde sean los ciudadanos los que deciden, porque creo que no podemos volver, y este es el punto de vista de la Iglesia y de muchos en nuestra sociedad, no podemos volver a los tiempos donde los candidatos los sucesores, mejor dicho, dependían del presidente en turno, ¿no? Sino estamos en tiempo donde la sociedad, los ciudadanos, son los que deciden. No el término del pueblo decide. Esto es una falacia, ¿no? ¿Quién es el pueblo? No, los ciudadanos. El ciudadano es quien tiene ya una entidad y tiene una responsabilidad y un derecho. Los ciudadanos deciden, no el sistema y mucho menos un
una forma de autoritarismo que impida la expresión de los ciudadanos. No puedo no preguntarle, padre, sobre la situación del país. Hoy en primera plana del diario Reforma, uno de los diarios, si no es que es el más importante, bueno, a mí me parece el más importante, el más relevante del país, el diario Reforma titula hoy su nota de 8 columnas: Pactan Iglesia y narco ante gobierno omiso. Dice: ante la inacción del gobierno para frenar la violencia, obispos y sacerdotes destacados en Guerrero decidieron negociar y pactar con capos del narco. Lograron un acuerdo para cesar ataques en Chilpancingo y respetar el control criminal sobre las rutas de transporte público, pero no alcanzaron una tregua general en todo el estado. Bueno, es parte de lo que está viviendo el país. ¿Cómo lo ve la iglesia? Mira, esto que además de Reforma está en 8 o 10 diarios en primera plana, porque es un hecho relevante. El papel de la iglesia es procurar el diálogo. Y cuando esto hemos visto que no hay quien detenga la criminalidad, la violencia, la inseguridad, a pesar de tanto despliegue del ejército, de la Guardia Nacional, pues los obispos están muy preocupados. Debo decirte que desde el año pasado inició un proceso que se le llama Diálogo por la Paz, que ha incluido a muchos actores sociales y que ahora, precisamente comenzando marzo, se va a invitar aquí de parte de la iglesia a las 3 candidatas, a las 2 candidatas y al candidato de Movimiento Ciudadano. Aquí sí se va a invitar a los 3, ya están invitados. ¿Cuándo, padre? Va a ser el día 4 o 5 de marzo, no recuerdo el día, puede Pero ser a por ahí, principios de marzo. a principio de marzo. Van a ser invitados para presentarles la agenda de la paz, de la construcción de paz en México, de parte de los obispos y de los jesuitas. Entonces, esto a partir de aquel asesinato de los 2 padres jesuitas en Chihuahua, comenzó esta iniciativa de la iglesia de convocar a distintos sectores de la sociedad mexicana precisamente ante la indolencia o la falta de acción de las autoridades de gobierno. Entonces, pues, bueno, pues vamos a organizar como sociedad y el papel de la iglesia es crear espacios de diálogo, de encuentro, de acuerdos, no de política partidista, sino del bien común a través de los ciudadanos. Y esto lo ha venido haciendo con distintas iniciativas. La más importante fue en Puebla en septiembre, el encuentro del Diálogo por la Paz, donde hubo muchos activistas, más de 1,600 personas de todo el país. Y ahora se va a continuar. Y esos encuentros dieron por resultado la Agenda por la Paz, que se les va a presentar a los candidatos. ¿Qué dice esa agenda, padre? Hacia grandes rasgos. Bueno, la Agenda por la Paz dice, bueno, debemos comenzar a trabajar en lo local, porque la paz se construye desde lo local y ahí no necesitamos que entre el ejército, son los vecinos, son las... Después sigue lo estatal y finalmente lo nacional, pero se refiere esa Agenda Nacional de la Paz a el papel que debe tener el gobierno, que no lo ha cumplido, ¿verdad? Ser garante de la seguridad del país, una llamada de atención a evitar la militarización del país y a mejorar los procesos de la justicia para que no haya impunidad y para que a través de jueces y cárceles, porque se habla también de todo esto, ¿verdad? Se vaya reconstruyendo la sociedad. En lo local está la reconstrucción del tejido social, desde la familia, los jóvenes, los barrios, etcétera, ¿no? Que como ciudadanos debemos también intervenir. Esta descomposición social también es responsabilidad de los ciudadanos, no nada más del ejército y de la policía. Ese es un aspecto muy importante de esa agenda nacional por la paz. Padre, pues empezamos hablando del Papa y de las candidatas y terminamos hablando inevitablemente de este país que
sufrimos todos los días con tantas cosas que pasan. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche para, pues mire, ya nos dio la nota con que el Papa preguntó quién será la próxima presidenta. ¿Usted a estas alturas ya sabe quién será la próxima presidenta? Si le vuelve a preguntar el Papa. No, 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 yo creo que no. Y más aún yo tengo mi punto de vista. Las encuestas en este momento son muy equívocas. No es el momento de hacer caso de encuestas. La gran encuesta es el 2 de junio. Pues con eso nos quedamos, padre. Le agradezco que haya estado esta noche en Buenas noches México, el padre Mario Ángel Flores. Gracias por todo lo que nos contó sobre esta visita del Papa y lo que le preguntó el Papa en noviembre del año pasado. Así es. Gracias, padre. Hasta luego, Gustavo. Mucho Buenas gusto. noches. Bueno, y del Vaticano nos venimos a México a hablar pues de lo que va a haber el próximo domingo. Vamos a escuchar primero a la candidata, bueno, precandidata todavía presidencial Xóchitl Gálvez, que dice que no va el próximo domingo a la marcha porque podría haber un riesgo político. Vamos a escucharlo. No voy a asistir. No, no voy a asistir, no porque no esté de acuerdo con la marcha, me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí. Y al rato me van a denunciar y se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura, no les voy a dar ese gusto. Y sobre el tema nos acompaña Alonso Tamés, subsecretario de Información, Análisis y Estrategia del CEN del PRI. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas noches. Gustavo, un gusto estar contigo. Siempre es un placer platicar contigo un rato. Alonso, ¿tú sí vas a ir a la marcha? Yo sí, hasta el momento, a menos que surja algo de chamba, pero sí, estoy contemplado. Ya si no voy es porque no pude aplazar ahí un tema. Este riesgo político del que habla Xóchitl es que se podría considerar un acto anticipado de campaña, si no me equivoco. Mira, es normal que se considere en ese sentido, ¿no? O sea, creo que la marcha en sí, hay mucha confluencia en agendas entre el movimiento que encabeza Xochitl Gálvez y entre las dudas genuinas que tiene la ciudadanía con respecto al devenir del proyecto nacional hacia el futuro y el rumbo que tiene el país hoy, ¿no? Entonces, yo creo que es una táctica bastante sensata, ¿no? O sea, la verdad es que nadie quisiera que se manche un periodo de intercampaña que por lo menos desde el punto de vista de Xochitl se ha manejado creo que bastante bien, con giras sobre todo en el exterior, con una especie como de falla final o en los últimos días con que sea sancionada o multada, etcétera, en ese sentido. Entonces, la verdad es que, y ojo, también hay que decirlo, o sea, la marcha no es partidista. Eso nos tiene que quedar claro. Eso creo que también debe reiterarse una y otra vez, porque al final del día, te digo, puede haber esta confluencia de agendas, pero no es un acto de partidos, ¿eh? Yo voy a ir y les voy a preguntar, pero casi casi te podría adelantar que el 99% va a votar por Xóchitl Gálvez, si no es que el 100%. A ver, o sea, reiterando un poco en esta línea, a ver, irán personas de todos los ámbitos sociales, como ha sido en las marchas anteriores, y pueden participar los militantes de cualquier partido político, pero en su calidad, yo insisto, de ciudadanos y no de militantes, y no lo digo yo, Alonso, como militante del PRI, lo digo porque estoy replicando lo que dicen sus organizadores, y creo que están en lo correcto, la verdad, o sea, más allá de que ellos deciden esa dinámica, ellos decidieron que el orador principal va a ser Lorenzo Córdoba, que me parece muy acertado, pero bueno, ahí lo que nos va a unir es una etiqueta que nos queda muy bien a todos, Gustavo, que es la de ciudadanos, que por cierto es el cargo más importante en cualquier democracia. Entonces, esta etiqueta está por encima de cualquier partido político. Recordemos también, la calle no es exclusiva de un sector ideológico del país, ¿no? En este caso, digamos, a respuesta a tu pregunta, te diría, pues la calle no es exclusiva de la izquierda obradorista, la calle le pertenece a todos y eso incluye a las personas que no estamos de acuerdo con el rumbo actual del país, sean pro Xochitl, pro Maines, contra todos, que sean morenistas suaves, morenistas duros. La calle, uno, nos pertenece como bien comunal, por así decirlo, y dos, nadie va a estar checando frecuencias ideológicas a la entrada del Zócalo, ¿eh? O sea, puede haber obradoristas, digamos, no alienados completamente, o no digamos, no de los duros,
que pueden estar en desacuerdo con aspectos muy específicos que enarbolan la marcha, ¿no? Bueno, No el reconcentra. único de Morena que creo que va a ir, y ya no pertenece a Ah, Morena, renunció hace unos días, es Alejandro ah, Rojas Díaz Durán. Estuvo aquí la semana pasada ah, y nos dijo que él va a ir a la marcha, pero yo no veo un mm. obradorista yendo a esta marcha. Mira, te diría que tal vez no se atreven a ir, pero tú crees, Gustavo, que muchos obradoristas, sobre todo el obradorista suave, o sea, el no totalmente cooptado ideológicamente, no ve el índice de inseguridad, no ve el intento de reconcentrar poderes en el Ejecutivo, no ve el acoso sistemático a todo lo que esté diseñado para limitar o vigilar el poder del presidente. No ve estas cosas y no dice, oye, en el fondo creo que esto no está bien. Más allá de que siga votando por Morena, más allá de que siga apoyando, digamos, sustancialmente al presidente, o sea, creo que no pequemos de considerar que el votante mexicano es unidimensional, ¿eh? No, el votante mexicano pondera cosas y hay cosas que califica bien y califica mal, etcétera. Te doy un ejemplo. En las eh, encuestas de opinión, donde se mide la aprobación del presidente de la República, si te das cuenta, se le tasa más o menos entre un 55 y 60% de aprobación, depende a quién le preguntes. Hay unos que se vuelan la barda y ponen que 80%, etcétera. Pero en general está entre 55 y 60%. Entonces, cuando tú analizas esas encuestas por subtema, combate a la corrupción, inseguridad, etcétera, economía, sistema de salud, etcétera, normalmente lo califican por debajo de la media, ¿no? Por debajo del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma sociedad que te califica al presidente de 55-60% de aprobación, te lo califica bajo hasta 30 bajos, incluso dependiendo del tema, por temática. Entonces, ¿qué quiere decir? No es tan unidimensional como parece. O sea, te parece decir el electorado mexicano que yo sé que, o sea, me puede caer bien el presidente, pues, o algo así, y también en otro sentido, sé que no es muy bueno dando resultados. O sea, eso te está diciendo una encuesta así. Entonces, creo que es más complejo el entramado programático ideológico de los mexicanos a todo Morena sí, todo Morena en contra, etcétera, ¿no? Claro. Oye, Alonso, pues para lo que te invité, fíjate, apenas vamos a empezar a hablar para lo que te invité, es que vi tu tweet y primero voy a leer este tweet de el ministro en retiro Arturo Saldívar. Hace una denuncia este día por la mañana, a las 8:27 de la mañana del 15 de febrero, y se ve una fotografía de, pues un anuncio de que todo México suma a tu ciudad en la marcha más grande de la historia, este papel color rosa, 18 de Mm. febrero, marcha por la democracia, 10 de la mañana, no lo dice, pero la cita es en el Zócalo, ahí trae una figura del Monumento a la Revolución, entiendo que se van a reunir ahí y van a avanzar al Zócalo. Ya no me quedó claro, Alonso, si es una marcha o es concentración en el Zócalo. Es concentración directo al Zócalo. Al Zócalo. Aquí no lo dicen claramente, pero bueno, algunos se reunirán en el monumento y avanzarán. Realmente son pocas cuadras, pero sí será concentración en el Zócalo capitalino a las 10 de la mañana. Y bueno, aquí el ministro en retiro, Arturo Saldívar, el ministro que se fue a hacer campaña con Claudia Sheinbaum, me dicen que en las oficinas del Poder Judicial de la Federación de todo el país hay carteles convocando a la marcha de la oposición del domingo. ¿En dónde quedó aquello de que la Corte y el Poder Judicial de la Federación no se meten en política? Pregunta Arturo Saldívar. No sé si dejó abiertos sus tweets, ¿no? Ya últimamente por alguna razón no deja abiertos sus tweets, pero bueno, aquí le contestan, mira, Alfredo Lecona. ¿Y desde qué casa de campaña tuitea esto? Cínico y otra palabra ahí que no vamos a repetir, pero ya no, ya últimamente Arturo Saldívar no deja abiertos sus tweets, ya no le pueden Mm. responder la mayoría, y le respondes tú al compartir la publicación, ya no se le dice tweet. AMLO y Sheinbaum quieren colonizar la corte para que nadie pueda frenarlos legalmente, y de fallar su otra opción es una reforma desmanteladora para rehacer el poder judicial a su conveniencia. Qué bueno que se estén organizando. Dices, Alonso, las instituciones no se defienden solas. Pues
yo me quedaría en la parte, yo me quedaría en medio, no estaría ni contigo ni con el ministro, sino en medio Ujú. en el sentido de que, bueno, ¿qué autoridad tiene Arturo Saldívar para estar criticando que se estén organizando en el Poder Judicial para ir a la marcha? Tú dices, qué bueno que se estén organizando, Alonso. Ujú. Justamente, Gustavo, mira, a ver, primero, asumiendo que la fotografía es verdadera, porque no he visto más, la verdad, y porque Saldívar es completamente capaz de montar un show de esos con tal de agradarle a Claudia y a López Obrador, porque ya vimos su entreguismo patético. Pero asumiendo que es cierta, los trabajadores del Poder Judicial tienen todo el derecho de salir a defender la autonomía de este poder que, uno, tiene el mismo rango que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no es empleado de uno de los dos o de los dos, y segundo, está precisamente diseñado este Poder Judicial para limitar y vigilar el poder de los otros dos, especialmente del Ejecutivo, sobre todo con nuestro contexto histórico que venimos de un hiperpresidencialismo que se fue desmontando con la transición democrática. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay muchos temas subyacentes con esto, Gustavo. A ver, un ejemplo es que yo considero, y lo he repetido muchas veces, el objetivo del obradorismo ya hecho movimiento político electoral en este aspecto es el control del Poder Judicial. A ver, ¿por qué López Obrador, recordando el caso de los fideicomisos, por qué no se fijó en los fideicomisos del Poder Judicial cuando el esquirol obradorista Arturo Saldívar encabezaba este Poder Judicial? Por una simple razón, Gustavo, porque ahora una ministra no vendida con Morena, como debe de ser, no vendida ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, con nadie. ¿Por qué? Porque como decía Harry Truman, cuando nombras un ministro deja de ser tu amigo, tendría que en teoría dejar de ser tu amigo y tiene que hacer su chamba, ¿no? Pero ahora como no, Norma Piña, como no le obedece en todo lo que plantea el presidente de la República, pues encabeza el Poder Judicial y eso le molesta al presidente de la República y a su movimiento. A Morena no le interesa la austeridad, lo que busca es venganza y control. Y si me apuras, Gustavo, a la marcha de este domingo, también deberían ir, creo que todos los empleados y plantilla laboral de los demás órganos autónomos que estén en la mira de Morena para ser eliminados vía el Plan C y que busca Morena justamente absorber estas facultades o reconcentrarlas en el Ejecutivo como si fuesen en los años 80. Dos casos, el INE y el INAI, que ya sabemos que Morena y López Obrador están usando el pretexto de la austeridad y la democracia para someter a estos órganos. Pero a ver, eh, te lo pondría en ese sentido. Si en el bloque PRI-PAN-PRD y la sociedad que también está a favor de defender los órganos autónomos porque entiende la importancia de no volver a reconcentrar sus poderes y crear una hiperpresidencia de nuevo. Si todos esos contingentes muy variados y a veces enemistados entre nosotros, etcétera, estamos mal por defender la autonomía del Poder Judicial, del INAI, del INE, pues porque de eso se trata la marcha realmente este domingo. Entonces la Constitución es la que está mal, Gustavo, porque su autonomía está plasmada en la Constitución. Si defender la autonomía del INE para que pueda seguir garantizando elecciones libres y justas, entonces la Constitución es la que está mal. Si está mal defender la autonomía del INAI para que sepamos dónde están los 15,000 millones de pesos robados de Segalmex, entonces la Constitución es la que está mal. A ver, concluyo este comentario. ¿A quién tiene Morena de su lado en este debate, Gustavo? A un presidente que ataca a todo lo que esté diseñado para limitar y vigilar su poder y a su hija política que lo obedecen absolutamente todo. Nosotros, PRI, PAN, PRD y sociedad civil organizada, ¿a quién tenemos de nuestro lado en este debate de los órganos autónomos? A la Constitución. O sea, el presidente busca anular a la única instancia que tiene la capacidad institucional de limitar su poder, el Poder Judicial y propiamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, vamos a ahondar en este tema un poco porque creo que es de la mayor relevancia dados los eventos de las últimas semanas. A ver, la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal y representa el último eslabón de la cadena procedimental en México. Es la única entidad, ojo, con la capacidad de frenar o revertir modificaciones legales que violen principios constitucionales, Gustavo, como romper el proceso legislativo, que Morena es totalmente capaz, vean el caso del Viernes Negro de 2021, o la exclusión de un derecho social, digámoslo así, por sexo, ideología, etcétera, ¿no? Entonces, para mí el embate oficialista, en este caso contra la Corte, corre en tres pistas. La primera es la colonización, Gustavo. Esto implica mandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfiles
serviles, supeditados a Morena. Un ejemplo son las ministras, uno, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, quienes casi de manera perfecta votan en función a los intereses del gobierno. Otro perfil en esa ruta, obviamente, es Lenia Batres, quien ha tenido varias responsabilidades en el partido de López Obrador y es sabido. No obstante, digo, lleva poco, pero yo le apostaría a que se va a alinear sí o sí descaradamente con los intereses del gobierno. La segunda forma de ataque del oficialismo al Poder Judicial y propiamente a la Suprema Corte es el ataque directo. Esta es la más común, creo, Gustavo, y viene desde Palacio Nacional. ¿Para qué? Para ser replicada por las bases obradoristas. Es decir, de Palacio Nacional sale la línea, ¿no? Y suele dirigirse contra, ya lo hemos dicho, la ministra presidenta Norma Piña y a los ministros que no votan como el gobierno quiere. Un blanco reciente, y para concluir mi comentario, ha sido el ministro Alberto Pérez Dayán quien con su voto de calidad, Gustavo, invalidó el 1 de febrero una reforma de 2021 a la ley de la industria eléctrica que le daba una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas en materia de generación eléctrica. ¿Y por qué es indebida? Porque se consideraba que vulneraba los principios de competencia y desarrollo sustentable. Entonces, ese mismo día, el bloque morenista, Gustavo, en San Lázaro, anunció un proceso de juicio político contra Pérez Dayán. Entonces, ¿a qué voy con esto? Concluyo el comentario. La tercera, creo que forma de embate oficialista contra propiamente la Corte, en este caso que estamos hablando, se resume en el apartado judicial del denominado Plan C, las reformas a las que hace referencia en su apartado judicial. Recordemos que el Plan C, para los que nos escuchan, pues es un paquete de reformas que López Obrador ha delineado para sus últimos meses de gobierno y mismo que es promovido y auspiciado por Claudio Sheinbaum. ¿Cuál es el apartado judicial del Plan C? Es desmantelar la Corte actual y promover la elección de ministros por voto popular, algo que casualmente beneficia a quien controla, uno, grandes cantidades de dinero y estructuras territoriales, como lo es un gobierno federal, por cierto, y su brazo electoral que suele ser el partido en el poder, ¿no? Entonces, me queda claro que esto no es democráticamente letal per se. O sea, tú me podrías decir a ver, la política social de López, yo te diría, la política social de López Obrador no es financieramente sostenible en el mediano plazo, al menos no bajo el esquema de gasto actual que ha elevado el déficit presupuestario a 4.9% del PIB para 2024, siendo este su mayor nivel desde 1989 y más del doble registrado que en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Otro problema, la política de seguridad y militarización dejará cerca de 200,000 ejecuciones y al menos 44,000 desaparecidos y un ejército con una influencia financiera y política preocupante. En materia fiscal, no se subieron impuestos a los más ricos y la política exterior morenista es tímida y suele justificar los regímenes autoritarios más grotescos del continente como el venezolano y el cubano. Pero insisto, esto en sí no es democráticamente letal. ¿A qué me refiero con esto? La política social se ajusta, la de seguridad se modifica, la grave militarización se puede revertir aún creo que queda tiempo, aunque se va acabando, el esquema fiscal puede ser más progresivo también y la política exterior puede volver a defender la democracia liberal y los valores occidentales, ¿no? Entonces, concluyo. Todo esto, al no ser democráticamente letal per se, es, por un lado, sí, amenazas, digamos, más aisladas, pero si la Corte cae en manos de una facción promorena, los gobernantes de este partido, desde una hipotética presidenta Sheinbaum hasta un alcalde, sabrán que últimamente nadie podrá frenar sus transgresiones a la ley. Entonces, esto implica eso también se conecta con un cambio en la Corte que es para diciembre de este año, etcétera, ¿no? Pero un poquito para abrir ese tema. Uf, pues, oye, pero le das un peso al tema de la reforma judicial y la verdad es que en esta legislatura no va a pasar, o sea, no tienen los votos para que pase, en todo caso sería en el siguiente gobierno, o si Pero ganan, aunque no pase, Gustavo, a finales de este año el ministro Luis María Aguilar dejará su cargo, ojo, y si se vuelve a designar un ministro leal a Morena, ya no será posible alcanzar el mínimo de 8 votos para invalidar una ley inconstitucional. El último candado o seguro que tiene la República se perdería. ¿Por qué? Porque ya nada legalmente podría frenar una violación flagrante a la Constitución por parte de Morena. A ver, la ministra Esquivel, Ortiz, Batres y ese, digamos, cuarto potencial perfil morenista podrían, así te la pongo, de facto dar luz verde a diversos cambios democráticamente, ahora sí, letales
que puede ser reconsiderarla. Ya está la reforma, ya está la iniciativa de reforma en la Cámara de Sí, sí, Diputados. sí. Por eso, pero yo no estoy hablando de la reforma. Aunque no pase la reforma, en diciembre se tiene que renovar un ministro más. Si hay 4 ministros abyectos y leales a Morena, ya no se puede invalidar una ley inconstitucional. Es decir, de facto se les da luz verde. Esto es gravísimo, Gustavo, gravísimo. A ver, mediáticamente la elección se puede tratar de muchas cosas, Gustavo, yo lo entiendo. Pero detrás del confeti y de las batucadas y toda esa madre, hay una batalla por redefinir los límites del poder presidencial en este país hoy, queramos verlo o no. Un bando quiere expandirlos colonizando la corte y otro bando quiere contenerlos protegiendo la autonomía de este tribunal imperfecto, me queda claro, pero que no obstante es el último guardián de la Constitución. Cae la Constitución y nada, nada ni nadie los va a poder frenar. Qué panorama, Alonso. Entonces, por eso vas a ir a la marcha el domingo. Justamente, creo que hay que salir a defender la autonomía de estos órganos, pero no solamente de eso trata la marcha. La marcha, incluso te diría que no es algo propiamente del bando opositor desde el punto de vista partidista o desde el punto de vista de sociedad civil anti López Obrador o anti Morena o anti Sheinbaum. La verdad es que es un llamado de atención. O sea, creo que muchos medios no lo están interpretando así y eso me llama la atención que pase por alto. Eh, la gente está saliendo a la calle y se está organizando para salir y hacer patente su disgusto porque está viendo varias fracturas en el sistema político mexicano que creo que pueden ser potencialmente muy graves. Esto de los órganos autónomos es solo una parte, pero tenemos violencia rampante, se están disparando las desapariciones, eh, o sea, es un combo de situaciones que creo que están llevando a la gente a la calle. No es solo defender al INE, en este caso, que hay que decirlo. Las reformas del Plan C en materia político-electoral también van por desaparecer al INE por segunda vez. Es copy-paste de la reforma de hace un par de años. Entonces, de nuevo, López Obrador y Morena, auspiciados por Sheinbaum, o ella apoyando esta medida, quieren desaparecer al INE. No es invento mío, ya es la segunda vez. Si lo llegan a desaparecer, ya no caben los comentarios de, ay, no pensé que se iban a atrever de verdad, por eso no le di tanta importancia. O no, no se veía venir, nadie nos dijo nada. Ya no hay excusas. Si estas instituciones, y lo puse en el tuit, no se defienden a sí mismas, nadie las va a defender, ¿eh? Las vamos a dejar morir en la oscuridad y todas esas facultades se van a reconcentrar en una hiperpresidencia que, bueno, te lo puedo decir, hasta mi partido, Gustavo, hasta mi partido ayudó a desmontar la hiperpresidencia que por décadas lo benefició. Ahora resulta que Morena la quiere volver a edificar. O sea, sí hay un riesgo, por eso hablamos de regresión democrática, porque sí es un riesgo real, está pasando y es el segundo intento. ¿O tú crees, Gustavo? Digo, tal vez no tú, pero aquí nos ven. Si suprimen el INE y como dice la reforma del presidente, crean el INEC, ¿de verdad crees que van a hacer un arreglo balanceado que represente a todas las fuerzas políticas, en lo sustancial correctamente? Por supuesto que no. Estos tipos lo que están haciendo es, como ya vieron que alcanzaron su techo con López Obrador y si ganan la presidencia después, pues ya va a ser ahí cuánto podemos alargar digamos, el vuelo alto lo más posible en términos de tiempo. Lo que quieren hacer es, a falta de un López Obrador, que sí fue una anomalía histórica y electoral, si quieres, pero a falta de él, van a tener que aferrarse al poder como quieran. Entonces, ellos están viendo el futuro de aferrarse a la mala. Por eso creo que quieren deshacerse de los órganos autónomos. Aferrarse a la mala y ya veremos también lo que resuelva la sociedad, porque a final de cuentas el resultado de la elección, pues será eso, será, ellos le llaman plan C, yo le llamo una decisión ciudadana de respecto a qué país quieren, ¿no? Qué país queremos? Un país controlado por una sola persona o un país de instituciones? Pero bueno, ya no quiero opinar más. Vamos a la próxima semana, yo voy a pedir que te den respuesta desde Morena, porque ya luego van a decir que esto ya se volvió
totalmente cargado hacia Xóchitl Gálvez y Ujú. que tú eres priista y bueno, ya me imagino lo típico que sacan en el debate. Y bueno, yo te invité principalmente para hablar de la respuesta que le diste al ministro en retiro y porque vas a estar probablemente en la marcha del domingo. Por ahí nos vemos, Alonso, seguramente, tal vez, si es que alcanzamos a vernos, porque yo creo que va a haber una importante cantidad de personas. ¿Cuántos calculas? Mira, no te podría dar una cifra, pero creo que podemos esperar fehacientemente un Zócalo bastante nutrido y lleno. Este, también se convocó con mucha anticipación. ¿Por qué se hizo eso también? Lo que tengo entendido es que para efectos de una correcta canalización de los contingentes, ¿no? O sea, la otra vez se llenó muy bien el Zócalo, fue bastante nutrido, etcétera, pero creo que hay que tener la seguridad primero, o sea, como absoluta prioridad, ¿no? Entonces, esperamos un evento pacífico, esperamos un evento ciudadano, o sea, yo como militante del PRI no voy a ir de rojo, no voy a ir con mi logo del PRI, etcétera, o con mi chamarra acá colgada, no iré con eso porque no es uno el foro y dos, no es la idea, ¿no? O sea, ahí estamos con el membrete, insisto, más importante de una democracia, el de ciudadanos, ¿no? Alonso, pues nos estaremos viendo. Yo voy como reportero a Claro, no voy a apoyar ni a tampoco a criticar nada de lo que ahí ocurra, sino simplemente a registrar. Ya platicaremos en futuras emisiones lo que está pasando o las repercusiones que esto pudiera tener. Y pues lo importante es la decisión, la voz de la ciudadanía. Vamos a ver cómo se manifiesta este domingo en el Zócalo. Y entiendo que en más partes del país, ¿no? Se habla ya casi de hasta 100 ciudades que van a querer replicar esta dinámica. Yo aplaudo esto, insisto, la calle no le pertenece a un bando o un espectro político ideológico. La calle está para todos ahí. Cuando querramos valer nuestra voz, llamar la atención de las autoridades, podemos contar con que por lo menos hasta el momento tenemos la libertad de seguir saliendo a las calles para hacer este tipo de posicionamientos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que va a ser un gran día, creo que el vocero único que habrá de la marcha y del sentir, digamos, colectivo, creo, Lorenzo Córdoba, el doctor Lorenzo Córdoba, se me hace sumamente acertado, es una persona respetada académicamente, y con una sólida formación, digamos, como de republicano genuino, es decir, de alguien que vela y le interesa ser un guardián republicano, cuidando la división de poderes, la rendición de cuentas. A mí se me hizo una elección fenomenal, no sé quién la habrá, digamos, impulsado, etcétera, pero yo con eso estoy muy, muy contento con esa decisión. Pues ya veremos qué pasa. Alonso Tamés, buenas noches, gracias. Gustavo, muchísimas gracias. Acá andamos a la orden. Abrazo. Y no se vaya todavía, vienen los deportes. Diego Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Gus, ¿cómo estás? Buenas noches, México. De temas importantes, interesantes, temas importantes del mundo del deporte. Se presentó ya el RB20 de Red Bull. Checo Pérez y Max Verstappen ya tienen sus bólidos, sus monoplazas para la siguiente temporada. Aquí lo importante es un tema, Gus. Lo importante es qué pasa con Christian Horner, el presidente de Red Bull. Hace un par de semanas se dijo que había mandado algunas fotos íntimas a una trabajadora de Red Bull. Está en investigación, todavía no se sabe qué va a pasar con él, si va a seguir con su plaza o no dentro de Red Bull o lo van a hacer a un lado, pero también mucho se habla, ojo con lo que te digo, mucho se habla de que Max Verstappen está detrás de este tema. ¿Por qué? Porque Max Verstappen al parecer no quiere a Christian Horner y eso hace que Red Bull empiece a tener problemas antes de que inicie la temporada. Verstappen es el máximo ganador de Red Bull, tricampeón del mundo, sueña con llegar a ser como Hamilton, como Schumacher y compañero de Checo Pérez que ha tenido muchos problemas con Checo. Entonces hay que ver porque la temporada de la Fórmula 1 va a iniciar muy calientita.
ya con la decisión de que Ferrari contrata a Lewis Hamilton, de que Carlos Sainz no tiene escudería para cuando termine la temporada 2024, que Checo Pérez no ha renovado, que más de 4 o 5 pilotos quieren el asiento de Checo Pérez en Red Bull. Entonces la Fórmula 1 en 2024 está muy calientita, Gus. ¿Qué más hay en los deportes, Diego? Pues tu América ya tendrá 3 clásicos de manera consecutiva. Tus Águilas del América, después del ridículo que hicieron en Nicaragua de perder 2-1, ganan ayer en el Estadio Ciudad de los Deportes, ganan 2-0, no muestran su mejor versión. Aún el América le cuesta mucho trabajo mostrar ese América que fue la temporada pasada. Califica, sería un ridículo, es más, ni Jardiné debería de seguir si hubiera perdido el América ayer contra el conjunto nicaragüense, y ahora tendrá 3 clásicos en 10 días. Estos clásicos, si te comento rápido, serán el miércoles 13 de marzo será el duelo de vuelta, y el miércoles 6 de marzo será el duelo de ida de la Conca Champions. Y entre esos 2 partidos se jugará el duelo de la Liga MX. Entonces, si tu Pero, América quiere hacer historia, tendrá que ganar esos 3 clásicos para no tener problemas. pero a ver, para apuntarle bien, el 13 de marzo, ¿quién juega? 6 de marzo en el Estadio Akron, partido de ida de los octavos de final de la Conca Champions. ¿Quién? Chivas contra América. Y El la 6 de marzo. 6 de marzo, 6 de Mm. marzo. Y el 13 de marzo se va a jugar la vuelta en el Estadio Azteca, que mucho se decía que por Chivas se quejaba, que por qué América va a jugar en el Azteca cuando ya se había registrado el Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio Azul o Estadio Azulgrana, el que está en la colonia Nochebuena, al lado de la Plaza México. Chivas se quejaba que debería de jugar ahí porque América lo había registrado, pero América hizo el papeleo antes y logró cerrar que la CONCACAF tuviera como sede de local el Estadio Azteca. Entonces, América tendrá esos 2 partidos de Conca Champions, y esa semana, el 10 de marzo, jugará el América contra Chivas en el Akron, pero ese será partido de Liga MX. Entonces, para cualquiera de los dos, tanto para Chivas como para América, será importante ganar esos 3 clásicos y demostrar quién es el equipo que pesa en México. Muy bien, pues estaremos atentos. ¿Algo más, Diego? Rápido, partidos importantes de la jornada 7 del fútbol mexicano: Pachuca contra América, Cruz Azul contra Tigres. Gente de Cruz Azul, no le gana a Tigres de local desde el Clausura 2020. La última vez que le ganaron fue 2-1, y el entrenador Anselmi tiene muy bien al Cruz Azul. Podría darle una sorpresa a aquellos Tigres que están con muchos altibajos en el torneo. Y es lo único, Gus. Un fuerte abrazo. Gracias, Diego, por los deportes de esta noche. Buenas noches. Gracias, cuídate, abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos este jueves, solo por hoy, jueves. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, en Buenas noches, México. Yo soy Gustavo Sánchez. Buenas noches, buena suerte.